siguiendo con el estudio de algunas propiedades periódicas, vamos a definir la afinidad electrónica. La afinidad electrónica se define como la energía que se libera cuando un electrón en estado gaseoso capta un electrón. De manera que sería la energía que se libera cuando un átomo en estado gaseoso capta un electrón. Podríamos decir que nos da una idea de cómo se estabiliza un átomo cuando se ioniza, cuando se convierte en un anión, cogiendo una carga electrónica de más. Una carga negativa, por supuesto. Bien, en este caso, si tenemos en cuenta cómo variaba el radioatómico, decíamos que en los grupos hacia abajo aumentaba. Luego, cuanto más arriba yo esté en el grupo, más cerca estarán los electrones de la última capa del núcleo. Y si entrara un nuevo electrón en esa capa más externa, ese electrón sentiría más al núcleo. Por lo tanto, se podría estabilizar más. De manera que hacia arriba la afinidad electrónica de los elementos de la tabla periódica en los grupos es mayor, es decir, crece, porque el tamaño es más pequeño y es más fácil para esos átomos acomodar al nuevo electrón que captan, porque al estar más cerca del núcleo ganan, digamos, estabilidad, estarían en una situación más estable que si estuvieran más lejos del núcleo atómico. De la misma forma se podría entender cómo en los periodos aumenta la afinidad electrónica hacia la derecha. Decíamos que hacia la derecha se obtenía, digamos, o se daba el fenómeno de la contracción atómica, porque los electrones de la última capa, ¿verdad?, se iban acomodando en el mismo subnivel, rellenando el mismo subnivel, mientras que el núcleo atómico se hacía cada vez más grande. En el mismo periodo, un protón más grande cada vez que íbamos pasando de uno a otro de la izquierda a derecha. Pues en el caso de la afinidad electrónica nos pasaría otro tanto. Si nos movemos hacia la derecha, el átomo se va haciendo cada vez un poco más pequeño. Luego el electrón extra que captase ese átomo se acomodaría de forma más estable si está esa capa más cerca del núcleo que si estuviera más lejos del núcleo. De ahí que la afinidad electrónica, repito, aumente en los periodos de izquierda a derecha. Y la última de las propiedades que vamos a ver, de las propiedades periódicas, es la que llamamos la electronegatividad. La electronegatividad la vamos a definir como la tendencia que tiene un átomo a captar un electrón. Es decir, si cuando lo capta se estabiliza, es decir, su afinidad electrónica es muy grande, ese átomo tendrá gran tendencia a captar esos electrones o ese electrón. Y entonces decimos que será muy electronegativo. Si eso lo entendemos bien, pues parece muy claro que debe variar la electronegatividad de la tabla periódica de la misma forma que lo hacía la afinidad electrónica, es decir, aumentando en los grupos hacia arriba y en los periodos hacia la derecha. ¿Por qué? Pues porque decíamos otra vez, en los grupos hacia arriba el átomo se hace más pequeño. Por lo tanto, el electrón que capte ese átomo estaría más cerca del núcleo y lo podría estabilizar de mejor manera. Por lo tanto, estaría, digamos, sería más fácil para el átomo el poder captar ese electrón. De la misma forma, hacia acá, hacia la derecha, se producía la contracción del átomo y por lo tanto, esos electrones de la última capa estaban más cerca. También se produciría aquí que hacia la derecha aumenta. Debemos saber que el elemento más electronegativo de la tabla periódica es el flúor, porque es el elemento que está más a la derecha, sin tener en cuenta a los gases nobles, ¿verdad? Sería el elemento que está más a la derecha y más arriba en su grupo. Así que el más electronegativo sería el flúor. Mientras que el menos electronegativo sería el cesio. El francio no lo tenemos en cuenta porque es un elemento radioactivo, y que se, digamos, descompone demasiado rápidamente. Entonces, de elementos estables sería el cesio, además que no nos interesa porque es más común. Así que tendríamos que el más electronegativo de la tabla sería el flúor, mientras que el menos electronegativo sería el cesio.
podemos ver aquí, teniendo en cuenta esto, si somos capaces de memorizarlo, cómo podrían variar la electronegatividad de los demás elementos. Y, repito, estas son variaciones generales en la tabla periódica que son muy buenas tenerlas memorizadas para poder responder a preguntas del tipo de cómo varía cierta propiedad periódica en la tabla periódica. Yo aconsejo siempre tener bien claro el radio atómico. Os lo recuerdo cómo variaba el radio atómico, que lo tenemos por aquí. Siempre es bueno tener bien claro el radio atómico, que aumenta en los grupos hacia abajo y en los periodos hacia la izquierda, y de esa forma podemos razonar el resto de propiedades periódicas.